Cuando nació mi bisnieto, lo supe por la vecina. Ni siquiera por una llamada, ni un mensaje, nada. Fue doña Teresa, la que vive enfrente, quien me dijo mientras barría su banqueta: «Don Ernesto, felicidades, ya es bisabuelo». Yo me quedé helado, con la escoba a medio aire, como si me hubiera caído un cubo de agua helada encima. «¿Cómo lo supo usted?», le pregunté. «Pues lo vi en el Facebook de tu nuera. Publicaron una foto del bebé con el padre Francisco, recién salido del bautizo». Me costó tragar saliva. El bautizo ya había pasado. No solo no me invitaron, ni siquiera me lo mencionaron. Me senté en la mecedora del porche, mirando el horizonte como si ahí pudiera encontrar una respuesta. No era la primera vez que me dejaban fuera. Desde que mi esposa murió hace 5 años, he ido sintiéndome como un mueble viejo, como un perchero al que ya nadie cuelga ni el sombrero. Mi hijo mayor, Ramón, cada vez me visita menos, siempre con excusas: el trabajo, las niñas, el tráfico. Y su mujer, esa Clara, siempre con esa sonrisa falsa, como de cortesía, como si cada palabra conmigo fuera una obligación social. Pero esto, lo del bautizo, fue distinto. Fue una puñalada. Yo bauticé a Ramón con mis propias manos mojadas de agua bendita. Lo cargué en la pila, mientras el padre Aurelio le echaba agua sobre la frente. Lo recuerdo como si fuera ayer. Y ahora, ¿ni una silla para mí en la iglesia? No dije nada. No reclamé. No fui a tocar puertas ni a buscar explicaciones. ¿Para qué? Aprendí hace mucho que hay humillaciones que se castigan mejor con silencio. Me fui para adentro, cerré la puerta con llave y esa noche saqué del cajón de mi escritorio el sobre con mi testamento. Llevaba años sin tocarlo. La última vez que lo actualicé fue cuando nació mi nieta Valeria, la hija de Rodrigo, mi segundo hijo. En ese entonces aún creía que la familia era una red que nos sostenía a todos. Ahora veo que para muchos es solo una red para atrapar lo que pueden cuando uno ya no tiene fuerza. Leí mi testamento despacito, con mis lentes bien puestos. Tenía mi casa, que construí con mis propias manos en el barrio del Rosario hace más de 40 años. Tenía unos terrenos en Tepatitlán que heredé de mi padre y unos ahorros que, aunque modestos, podrían ayudar a cualquiera de mis hijos o nietos a empezar un negocio o salir de un apuro. Todo estaba repartido equitativamente entre Ramón, Rodrigo y Sofía, mi hija menor. Pero esa noche, al calor de la injusticia, sentí que eso no era justo. Justo no es dar en partes iguales, justo es dar según el corazón. ¿Y quién había estado ahí conmigo en los últimos años? Mateo, el hijo de Sofía, el único que me llamaba cada domingo sin falta, el que pasaba a verme después de clases en la universidad, el que me traía pan dulce los sábados y se sentaba conmigo a ver los partidos del Atlas, aunque él fuera del América. Mateo, que no tenía nada que ganar, pero aún así venía. A él sí lo vi llorar el día del sepelio de mi esposa. A él sí le importaba mi vida, mis historias, mis dolores, y, por sobre todo, nunca me hizo sentir viejo ni inútil. Me trataba con el respeto que uno espera de sangre propia. Así que redacté de nuevo el testamento. Le dejé todo a Mateo. La casa, los terrenos, los ahorros, todo. Pero no con rencor. No, lo hice con una paz extraña, como cuando uno acomoda las cosas de la cocina sabiendo que ya no va a cocinar más. Solo dejé una carta, escrita de mi puño y letra, que el notario debía entregar junto con la lectura del testamento. En ella explicaba mi decisión. No insultaba a nadie. No reclamaba nada. Solo decía la verdad.
que me dolió quedarme fuera del bautizo, que me dolió más aún que nadie pensara en mí, y que mi herencia no era un premio ni un castigo, sino un acto de amor hacia quien sí estuvo. Durante los siguientes meses no hablé del tema con nadie, ni con Mateo. Él venía como siempre, con su sonrisa de muchacho bueno y su alma grande. Me hablaba de sus estudios, de su novia Clara, no la misma Clara, gracias a Dios, de sus planes de abrir una cafetería con libros usados. Yo lo escuchaba y me sentía orgulloso, no por lo que tenía o iba a tener, sino por lo que era, porque, al final, uno no necesita miles de hijos para sentirse querido. A veces basta uno que no olvide llamarte el día de tu cumpleaños, aunque solo sea para decir, abuelo, ¿cómo estás? Pasaron 2 años desde el bautizo. Me fui apagando despacito, como vela de altar al final de misa. El médico decía que era la edad, el corazón, la presión. Yo sabía que era el alma, que ya no encontraba para qué seguir. Me dolía más la ausencia emocional que el cuerpo. Pero me fui tranquilo, con la certeza de haber dejado mi última palabra escrita. No una palabra amarga, sino justa. No un grito, sino un gesto. Y entonces, cuando el notario convocó a todos en su oficina, la familia entera fue. Incluso Sofía, que vivía en Veracruz, se presentó con cara de curiosidad. Ramón y su esposa llegaron con trajes negros, como si fueran al entierro de una fortuna. Rodrigo llevaba una libreta, siempre el más organizado, como si esperara hacer cuentas. Pero fue Mateo el que llegó con lágrimas en los ojos y una foto mía en la cartera. Cuando el notario leyó mi carta, el silencio fue absoluto. Solo se oía el zumbido del ventilador viejo en la esquina de la oficina, y cuando pronunció el nombre de Mateo como único heredero, las caras se transformaron. Ramón palideció, Clara apretó los labios, Rodrigo soltó un ¿qué? Apenas audible. Sofía, bendita sea, solo bajó la mirada, y Mateo lloró. Lloró como si yo estuviera ahí, viéndolo, y yo, de algún modo, lo estaba. Porque no se trataba del dinero, ni de las tierras, ni de la casa. Se trataba de decirle al mundo, aunque fuera desde el más allá, vi quien me quiso, vi quien me cuidó, vi quien no me olvidó. Y eso, querido lector, vale más que cualquier propiedad, porque hay familias que se rompen por herencias, pero hay herencias que curan lo que la familia rompió. ¿Y vos qué harías si te dejaran fuera de tu propia historia? Ramón fue el primero en hablar, o más bien en explotar. Su voz retumbó en aquella sala del notario como un trueno mal contenido. Esto es una injusticia, un error. Papá jamás habría hecho esto. Gritaba con los puños cerrados, con los ojos inyectados de rabia. Clara, a su lado, trataba de calmarlo, pero todos sabíamos que en realidad estaba igual de furiosa, solo que más callada, más fría. Rodrigo, por su parte, se quedó callado, mordiéndose los labios, como si hiciera cálculos mentales que ya no servían de nada. Sofía se limitó a ponerle una mano en el hombro a Mateo. No dijo nada, pero su gesto fue claro. Lo aceptaba. ¿Y Mateo? Mateo no decía una sola palabra. Sus ojos estaban clavados en el sobre que tenía entre las manos, el sobre con mi carta. No lo abrió ahí. Esperó a estar solo, a poder leerla con calma, sin miradas, sin gritos. Yo lo sabía, porque lo conocía. Siempre fue así, sereno, respetuoso, el alma templada como cuchillo de buen acero. En mi carta le decía lo que jamás me atreví a decirle en vida, que me había salvado del olvido, que gracias a él mi vejez no fue una tumba lenta, sino una espera digna, que un solo nieto presente vale más que 1000 hijos ausentes.
Ese día, la familia se rompió. No voy a mentir. Salieron palabras duras, reproches que estaban escondidos desde hacía años. Ramón amenazó con impugnar el testamento. Rodrigo se fue sin despedirse. Clara, con los ojos helados, le dijo a Mateo que disfrutara lo que no le correspondía. Pero yo no estaba ahí para ver sus caras. Ya no me tocaba poner la otra mejilla. Yo había dado todo de mí cuando tuve fuerza, había perdonado cuando aún dolía, había callado más veces de las que se deben. Esta vez no. Mateo decidió no contestarles, no respondió insultos, no devolvió ofensas. Se fue a casa, habló con su madre y luego se vino a la mía, a la que ahora era suya. Entró con pasos lentos, como si el alma le pesara más que el cuerpo. Abrió las ventanas, dejó que el aire fresco del barrio del Rosario volviera a circular entre las paredes que tantas veces vieron mis lágrimas. Y luego, como si fuera un ritual silencioso, empezó a limpiar. Quitó el polvo de los muebles, regó las macetas secas, sacó mis camisas del armario y las dobló con cuidado, como si cada prenda fuera un pedazo de mí que merecía respeto. Los vecinos lo vieron y lo aceptaron sin chismes. Doña Teresa le llevó tamales de frijol con mole como bienvenida. Don Silvestre, el panadero, le ofreció pan del día sin cobrarle la primera semana, porque el pueblo sabe, siempre ha sabido, quién es quién. Y sabían que Mateo no era un aprovechado, sino un nieto que sí había estado. El nieto que me empujaba la silla de ruedas cuando mis piernas ya no daban. El que me leía el periódico en voz alta cuando mi vista fallaba. El que, en Navidad, colgaba las luces aunque solo fuéramos él y yo. Pasaron las semanas y poco a poco la casa se volvió a llenar de vida. Mateo convirtió mi taller en una pequeña biblioteca. Puso mis herramientas en estantes con etiquetas, como si fueran tesoros. Enmarcó una foto mía con su abuela el día de nuestra boda, y la colgó en la sala. Y cuando alguien pasaba por la calle, él salía a saludar como yo lo hacía, con una sonrisa y un «¿Cómo estás, vecino?», porque uno hereda mucho más que paredes y terrenos. Uno hereda maneras, formas de mirar el mundo, modos de querer. No sé si los demás me perdonaron, tal vez nunca lo hagan, pero ¿qué sentido tiene el perdón cuando no hay remordimiento? Ramón jamás volvió al barrio. Rodrigo escribió una carta que Mateo nunca leyó. Sofía vino un par de veces, trajo flores a mi tumba y se quedó en silencio, sentada junto al panteón como quien habla con un fantasma que aún duele. Pero Mateo, él sí volvió cada tarde, a veces con su novia, a veces solo. Se sentaba en la mecedora del porche, con una taza de café y un libro, mirando el mismo horizonte que yo miraba cuando me sentía olvidado. Y a veces, muy de vez en cuando, le hablaba a la nada como si me hablara a mí. «Abuelo, hoy arreglé el grifo de la cocina». «Abuelo, le puse aceite a la reja, ya no rechina». «Abuelo, aprendí a hacer arroz con leche como tú lo hacías». Y yo, desde donde estuviera, lo escuchaba. Porque aunque ya no estaba, seguía ahí. En cada ladrillo que puse con mis manos, en cada herramienta que usé, en cada lección que le di sin darme cuenta, en cada recuerdo que Mateo mantenía vivo con ternura, no por lo que le dejé, sino por lo que fuimos. Porque al final no se trata del bautizo, ni del testamento, ni siquiera de la herencia. Se trata de quién te recuerda con amor cuando ya no estás. ¿Y vos? ¿A quién vas a recordar? ¿Y quién te va a recordar a ti? Yo sé que muchos no van a entender mi decisión, que van a decir que actué por despecho, que me dejé llevar por la amargura, que uno, cuando se va, debería perdonar y repartir sin mirar atrás.
Pero, ¿cómo se perdona lo que ni siquiera fue reconocido? ¿Cómo se entrega el fruto de una vida entera a quienes no se asomaron ni un día a ver si uno seguía respirando? A mí me enseñaron que el respeto no se mendiga, se gana, y el cariño, si no se cultiva, se seca como una planta olvidada en la azotea. Yo regué a todos con mi esfuerzo, con mis manos partidas, con mi espalda doblada después de tantas horas, cargando tabiques bajo el sol de junio. Y cuando más los necesité, se hicieron sombras. Mateo fue distinto. No era el más cercano en sangre, pero sí en alma. El único que, sin buscar nada, lo dio todo. Cuando me enfermé hace unos años y no podía ni levantarme de la cama, fue él quien se quedó a mi lado toda la noche con un balde de agua fría, cambiándome los pañuelos húmedos. Fue él quien me decía: «Aguanta, abuelo, vas a estar bien», como si sus palabras fueran escudos contra la muerte. Yo veía en sus ojos un reflejo de lo que había sido yo de joven: terco, trabajador, soñador, pero sobre todo leal. Leal como ya pocos lo son. Recuerdo una tarde, poco antes de que el cuerpo empezara a rendirse, que nos sentamos en la banqueta a tomar un café con piloncillo. Había llovido fuerte ese día, y el aire olía a tierra mojada, a hojas caídas, a promesa de limpieza. Mateo me preguntó sin rodeos: «Abuelo, ¿tú crees que la familia siempre te cuida?» Me quedé callado, mirando cómo el agua corría por la orilla de la calle, llevando hojas, piedritas, hasta basura. «La familia, hijo», le dije después de un rato, «no es solo sangre, es quien te escucha cuando no tienes fuerzas para hablar, es quien se queda cuando los demás ya se fueron, es quien no te olvida aunque estés lejos». Yo había esperado toda mi vida a que mis hijos me vieran, no con los ojos, sino con el corazón, pero se fueron alejando, primero un poco, luego más, primero con pretextos, luego con indiferencia. Y cuando uno se vuelve viejo, esas ausencias pesan más que cualquier enfermedad. Me decían que estaban ocupados, que no podían venir, pero sí podían irse de vacaciones a Cancún, sí podían organizar bautizos con 30 invitados y mariachi, sí podían subir fotos a las redes mostrando sonrisas que no me incluían. ¿Y yo? ¿Qué era yo para ellos? ¿Una obligación? ¿Un trámite? Durante mucho tiempo guardé silencio. No quería ser el viejo amargado que se queja de todo. Pero el silencio también cansa. Y cuando Mateo me abrazaba sin decir nada, como entendiendo todo, supe que no estaba equivocado, que había amor verdadero en él, amor sin interés, amor del que ya casi no se ve. Cuando el notario leyó mi carta, también leyó un párrafo final que escribí con el alma. Decía así: «Si estás escuchando esto, Mateo, es porque lo mereces, no por lo que hiciste, sino por lo que fuiste. Gracias por quererme sin esperar herencia. Gracias por recordarme que mi vida no fue en vano. A ti te dejo lo que tengo, pero también lo que soy, mis recuerdos, mis errores, mi historia. No es mucho, pero es todo lo que tengo». Después de eso, me cuentan que Mateo no habló. Solo se levantó, estrechó la mano del notario y salió caminando despacio. Me lo imagino bajando las escaleras, con el sol cayéndole en la cara, con el alma revuelta. No sé si lloró, no sé si se sintió feliz o triste, pero sé que entendió, porque me conocía. Hoy, desde donde esté, lo veo entrar a la ferretería que lleva mi nombre, hablar con los vecinos, saludar a los niños del barrio, regalar tornillos a quien no tiene para pagarlos. Lo veo quitarle el polvo a los recuerdos sin miedo, y lo veo, cada noche, encender la luz del porche, como si esperara que yo regresara de algún mandado largo,
porque así es el amor verdadero. Espera sin pedir nada. Y a vos, que estás leyendo esto con el corazón abierto, te digo una cosa: no dejes para después los abrazos. No te olvides de los viejos que te enseñaron a caminar. No te creas que el tiempo lo perdona todo, porque a veces uno se va, pero deja escrito quién fue familia y quién solo fue apellido. ¿Y vos, en tu familia? ¿Quién te recordará cuando ya no estés? A veces pienso en cómo será el día en que me toque partir del todo, cuando ya no quede ni mi sombra bajo el farol de la esquina, ni mis huellas en el polvo del patio. Me imagino el silencio en la casa, la mecedora quieta, las herramientas colgadas sin que nadie las toque, la radio apagada sin mi voz tarareando coplas viejas. Pero ya no me da miedo, porque sé que Mateo va a seguir ahí. Él va a cuidar este pedacito de vida que dejé entre ladrillos y fotos enmarcadas, entre el aroma a café recién colado y las mañanas de domingo con pan de nata de la señora Trini. No sé si pondrá una foto mía en la repisa o si contará historias mías a sus hijos cuando los tenga, pero sé que me llevará en el alma, y eso es más que suficiente. A mí me enseñaron de chico que lo más importante que puede dejar un hombre no es dinero, ni tierras, ni títulos. Es la manera en que lo recuerdan. Es si, cuando alguien pronuncia tu nombre, lo hace con cariño o con desprecio. Y aunque me dolió, vaya que me dolió, darme cuenta de que mis propios hijos me veían como un estorbo, también entendí que el cariño verdadero no se exige, se reconoce. No todos tienen la fortuna de encontrarlo en vida. Yo lo encontré en Mateo. Hace poco, en la fiesta de San Miguel, que aquí en el barrio seguimos celebrando como antes, con farolitos de papel, banda en la plaza y puestos de enchiladas, Mateo organizó una mesa para los vecinos mayores. Invitó a don Chema, que ya apenas camina, a doña Remedios, que es viuda desde hace una década, y a varios más que, como yo, han sido olvidados por los suyos. Les sirvió pozole, les regaló una bolsita de dulces de tamarindo, y hasta les consiguió una serenata con el trío Los Madrugadores de Teocaltiche. Y mientras todos aplaudían y coreaban Cucurrucucú Paloma con lágrimas en los ojos, yo me sentí vivo de nuevo, aunque solo fuera desde el recuerdo. Esa noche, ya en casa, Mateo sacó un cuaderno viejo donde yo había escrito algunas frases, pensamientos sueltos que se me venían a la cabeza en las madrugadas de insomnio. Él los fue leyendo en voz alta, con la voz entrecortada. Una decía: la vida no se mide por lo que uno recibe, sino por lo que uno da cuando ya no tiene fuerzas. Otra: no le temas a la soledad, témele a que nadie note que te fuiste. Y una más, la que más me marcó: no esperes al entierro para llevarle flores a tu padre. Mateo cerró el cuaderno y me miró como si yo aún estuviera ahí, a su lado. Me habló, aunque no hubiera nadie para responderle. Te llevé flores en vida, abuelo, y no dejaré que se marchiten. ¿Y saben qué? Esa es mi paz, esa es mi justicia, que al final, en medio de tanto olvido, alguien sí vio, alguien sí escuchó, alguien sí valoró. ¿No es eso lo que todos queremos? Ser vistos, ser recordados con amor, no como una carga, sino como una raíz. Porque uno no vive para siempre, pero si plantó bien sus raíces, su sombra sigue dando cobijo, aunque ya no esté el tronco. Ahora, cuando el viento sopla fuerte en la tarde y hace chocar las persianas de madera de la casa, yo sé que es mi forma de seguir hablando con Mateo, de decirle que siga, que no afloje, que no permita que el mundo le robe la ternura, porque esta vida puede ser dura, ingrata, ruidosa, pero también tiene instantes de dulzura tan intensos que hacen que todo valga la pena,
Y yo tuve uno de esos instantes. Se llamó Mateo, y me llamó abuelo. ¿Y vos? ¿A quién estás viendo realmente? ¿A quién vas a recordar cuando ya no pueda hablar? Porque uno no sabe cuánto pesa el silencio, hasta que ya es tarde. Ahora que los días se hacen más cortos y el aire trae consigo ese olor a leña y tierra húmeda que anuncia el fin del año, me encuentro pensando en todo lo que fue y en lo que no fue. He vivido lo suficiente como para saber que el alma también se cansa, pero no se rinde. Uno no se quiebra de un día para otro. Se va desgastando en silencio, como los peldaños de una escalera vieja, hasta que un día cruje y nadie lo escucha. Y aún así, aquí sigo, aferrado a lo poco que queda, que en realidad es lo más valioso. La memoria, el afecto verdadero, los pequeños gestos que se quedan tatuados en el pecho. Desde que Mateo vive aquí, la casa ha cambiado de aire. No es que haya hecho grandes remodelaciones, no. Sigue siendo la misma fachada de ladrillo rojo, la misma reja negra que rechina al abrirse, el mismo alero donde se anidan las golondrinas en primavera. Pero hay algo distinto, una calidez, una intención. La mesa de la cocina vuelve a tener migas por la mañana. El fogón huele a café y canela. La radio, que estuvo años apagada, vuelve a sonar con boleros viejos, de esos que te estrujan el corazón aunque no quieras. Un domingo por la tarde, mientras colgaba faroles de colores en el porche para el Día de Todos los Santos, Mateo se detuvo y me miró, como yo lo miraba a él cuando era niño, desde lejos, sin interrumpir. Y dijo en voz baja, casi para sí mismo: «Abuelo, ojalá hubieras visto esto. Ojalá hubieras sabido cuánto te quiero». Me gustaría decirle que sí lo supe, que cada vez que me llamaba, cada vez que me acercaba a una quevija sin decir nada, cada vez que me limpiaba las gafas empañadas sin pedirme permiso, yo lo sabía. Pero uno se vuelve torpe con los afectos cuando ya ha recibido tanto desdén. A veces los agradecimientos más sinceros se quedan atascados en la garganta. El pueblo también ha cambiado. Ya no suenan los carros con altavoces anunciando pan de muerto o los elotes cocidos. Ahora todo se hace por teléfono, por aplicaciones. Pero aún hay viejitos que se sientan en la plaza con sombrero y bastón, como yo solía hacer. A veces me los imagino hablando entre ellos, compartiendo silencios, como si fueran soldados que regresaron del frente de batalla y supieran cosas que los jóvenes no entenderán jamás. Nos une el haber sobrevivido al abandono. Y sin embargo, no guardo rencor. No quiero que esta historia termine con amargura, porque no fue escrita desde la rabia, sino desde el deseo de ser visto, comprendido, respetado. Ramón, Rodrigo y Sofía, ojalá un día comprendan. No les deseo mal, a ninguno. Cada quien carga su propio dolor, su propio orgullo, sus propias heridas. Quizá yo también fallé. Quizá fui demasiado rígido, demasiado callado, demasiado viejo antes de tiempo. Pero si algún día se sientan solos, si miran al cielo buscando una señal, ojalá se acuerden de mi voz llamándolos a cenar, de mis manos llenas de polvo amasando pan, de mi risa apagada contando las mismas historias una y otra vez. Porque a fin de cuentas, todo lo que hice en esta vida, lo hice por ellos, por mis hijos, por mi esposa, por mi familia, incluso cuando me dieron la espalda, incluso cuando no fui invitado al bautizo de mi propio bisnieto, incluso cuando me borraron de las fotos. Yo seguí ahí, como un roble viejo al que nadie riega, pero que sigue dando sombra por pura dignidad. Y gracias a Dios, la vida me regaló esa última oportunidad con Mateo. Él fue mi recompensa, mi cosecha tardía.
el fruto que uno ya no espera, pero que llega jugoso, sincero, cálido. Él me demostró que todo valió la pena, que no morí en vano, que fui alguien para alguien. Ahora, cuando camino despacito por el pasillo, rumbo al patio y veo las bugambilias floreciendo, me detengo un momento, respiro hondo y me dejo bañar por el sol tibio de la tarde. Cierro los ojos y le hablo a Dios en silencio. Gracias por dejarme llegar hasta aquí. Gracias por no dejar que me fuera sin ver el amor verdadero. Gracias por darme paz. Y vos que estás leyendo esto, que quizás te has sentido olvidado, que crees que todo lo que diste nadie lo notó, te lo digo desde mi alma de viejo cansado pero vivo, no estás solo, no todo se pierde. El amor que sembraste, aunque tarde, florece. Solo hay que tener paciencia, porque cuando menos lo esperas, alguien toca la puerta, te mira a los ojos y te dice, gracias, abuelo. ¿Y sabes qué? Con eso basta. Una mañana, no hace mucho, Mateo me encontró dormido en la mecedora del porche, con la cabeza echada hacia atrás y la boca entreabierta. Me despertó suavecito, como uno despierta a un niño que no quiere asustar. Abuelo, entra, hace fresco, me dijo. Y yo abrí los ojos y lo vi ahí, de pie, igualito a como era su madre a esa edad, pero con la mirada más limpia, más noble. Le sonreí y le dije que el sol me estaba acariciando los huesos, que no me dolía nada, que me sentía completo. Y no mentía. Por primera vez en muchos años me sentía ligero, como si todas las culpas, todas las ausencias, todos los silencios hubieran encontrado su lugar. Esa noche cenamos en la cocina. Hicimos unas lentejas con chorizo, como las que preparaba mi madre los viernes. Mateo puso la radio, sonaban rancheras suaves, de esas que hablan de corazones rotos pero con dignidad. Y mientras comíamos, hablamos de todo y de nada. Me preguntó si me arrepentía de algo, y le respondí que sí, claro, ¿cómo no? Pero también le dije que los arrepentimientos no se cargan como piedras, se entierran como semillas. Y si uno tiene suerte, algún día florecen en forma de perdón. Mateo me miró en silencio. Luego se levantó, sacó un sobre que tenía guardado y me lo dio. Esto es para vos, me dijo. Era una carta escrita con su puño y letra. Decía que él también había tenido miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de no haber llegado a tiempo. Miedo de no haberme dicho lo importante mientras aún podía. Y al final de la carta, con letras grandes, decía: gracias por elegirme, abuelo, nunca te voy a fallar. Lloré como un niño, porque entendí que no se trataba solo de herencias ni de testamentos, sino de dejar algo más profundo, un legado. Y el mío, al final, no fue una casa ni unos terrenos, sino la certeza de que fui amado y que supe amar, a pesar de todo. Que pude corregir lo que la vida había torcido. Que no me fui con las manos vacías ni con el corazón seco. Esa misma noche escribí mis últimas palabras en un cuaderno viejo que Mateo guarda ahora en la biblioteca. Y quiero compartirlas con vos, que estás del otro lado de la pantalla, tal vez con un café en la mano o con los ojos húmedos. No esperes a que el tiempo te arrastre para decir te quiero. No dejes que la costumbre apague tu gratitud. No permitas que el orgullo te robe los últimos abrazos. Si hay alguien que te cuidó, que te dio, que te sostuvo, no lo olvides. Porque un día, cuando estés solo, vas a entender que no hay mayor riqueza que haber sido importante para alguien de verdad. Y así, con los pies en la tierra y el alma en paz, puedo decir que esta fue mi historia. La de un abuelo sencillo que vivió para su familia,
que conoció la traición, pero también el milagro de una segunda oportunidad. Y si vos también has sentido ese peso en el pecho, ese silencio en casa, ese olvido que duele, te abrazo desde aquí, porque no estás solo, porque todos, alguna vez, fuimos ese abuelo al que no invitaron al bautizo. Gracias por acompañarme hasta el final. Y ahora, contame en los comentarios, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Cuál es tu historia? Dale like si esta historia tocó tu corazón. Suscríbete si querés seguir escuchando relatos que nacen del alma. Y compartí este video con alguien que todavía cree en las segundas oportunidades. Hasta pronto.